hubiese ganado, si Hillary Clinton o Donald Trump, pero sí vamos a seguir viendo una política de deportaciones, vamos a ver una mayor securitización en lo que es toda la zona fronteriza, un proceso de más represivo contra los migrantes que entran digamos, en la frontera México-Estados Unidos. Entonces es algo que nos tiene que llamar la atención. Segundo, Trump es un aislacionista. Trump, su objetivo es hacer cambios fuertes dentro de Estados Unidos. Va a revertir muchas de las políticas que llevó a cabo Barack Obama. Él ha sido ya muy claro en todo esto y creo que sí lo va a materializar. Pero entonces, desde ese punto de vista, sería importante identificar qué tantos guatemaltecos se han beneficiado por algunas de esas políticas, los temas de remesas, cómo puede eso ser afectado en un momento dado, pero también se presenta de cierta forma una oportunidad para tratar de renegociar vínculos en la relación bilateral, pero eso es algo que es responsabilidad de Guatemala. Guatemala claro. Tiene que venir y llegar y esperar, primero a ver quiénes son las nuevas autoridades que van a estar en el Departamento de Estado, pero también acercarse más a los políticos locales, acercarse más a los gobernadores, a los nuevos gobernadores que hay en Estados Unidos, a senadores reelectos, y entender que por decirlo en términos guatemaltecos, el Partido Republicano tiene una aplanadora en todo nivel político, tanto ejecutivo, legislativo, Corte Suprema de Justicia, gobernadores en los Estados Unidos. Entonces hay que entender muy bien qué representa este Partido Republicano, que es muy distinto, porque también vino dividido a esta elección. Entonces hay que entender qué es lo que busca este Partido Republicano y en base a esos puntos iniciar un proceso de renegociación sobre ciertos temas que pueden ser tanto de interés para ellos, pero también más importante interés para nosotros. Bueno, indudablemente la tarea va a ser más que importante. Si tuvieras que describir cómo fue durante la administración Obama, que termina dentro de poco, la relación tanto del gobierno anterior como del actual gobierno en materia de lucha por los derechos de los migrantes. Dejemos el tema comercial, donde ahí la mano privada tiene mucha relación. Hablemos directamente del tema migratorio. No se dieron pasos muy importantes de ninguno de los dos lados. No, yo creo que nuevamente nos quedamos esperando mucho qué iniciativas se iban a tomar en cuenta. Encanta el discurso de Obama. O sea, es un discurso muy refinado, muy esperanzador, pero al final del día, en mi opinión, fue un discurso irresponsable también que en el 2014, todo lo que se empezó a hablar de una posible reforma migratoria, que es un tema que tiene que pasar por el legislativo de Estados Unidos, o sea, pero el discutir tanto, el proponer tanto esta posible reforma migratoria fue, en mi opinión, una de las causantes de la crisis de los menores de edad no acompañados migrantes a Estados Unidos. Claro. O sea, no solamente fueron los problemas de nuestros países, que son problemas estructurales que se encuentran, todos los conocemos, la desigualdad, la pobreza, la falta de oportunidades, pero cuando el presidente de Estados Unidos dice, vamos a hacer una reforma migratoria, muchos aprovechan ese momento, sí, desconociendo de que ese era un tema que principalmente se iba a tratar en el legislativo de los Estados Unidos, y primero, la Cámara Baja, el Congreso, la rechaza. Cuando aceptan una propuesta, el Senado la rechaza y entonces nos quedamos sin reforma migratoria. Lo mejor que se puede esperar con un gobierno de Donald Trump, definitivamente no va a haber discusión de reforma migratoria, eso olvidémoslo. Tendría que haber una iniciativa, pero que salga desde el legislativo para buscar un TPS, que es el sistema de protección temporal. Así es. Para los guatemaltecos. Eso es lo mejor, pero eso implica una iniciativa de parte de las autoridades de Guatemala para venir y buscar que hayan legisladores estadounidenses que vengan y estén dispuestos a presentar esa iniciativa de ley en el Congreso de Estados Unidos. ¿Cómo imaginamos la relación con el Congreso, tomando en cuenta que es del mismo color y que tendrá, en teoría, aunque la relación no es de años, de Donald Trump con el Partido Republicano? Obviamente habrá que afianzar mucho más y se generaron muchos anticuerpos durante la campaña dentro del mismo Partido Republicano por esta candidatura. ¿Cómo imaginas que será esta relación de Donald Trump como presidente y el Congreso de Estados Unidos? Bueno, yo creo que van a haber algunos líderes de la élite republicana que sí tendrán que dar un paso al costado o tendrán que reconocer los errores, pues digamos. Demostró que puede ganar y que puede llevar votos. Exactamente, o sea, digamos, al final del día va a ser muy interesante, por ejemplo, el caso del líder de los republicanos en el Congreso, Paul Ryan, que se
perfilaba como una joven estrella dentro del partido, pero que públicamente dice, yo no voy a poder apoyar a Donald Trump. ¿Hasta qué punto va a ser una decisión sabia, tal vez dar un paso al costado como líder de la mayoría republicana en el Congreso, o venir y públicamente también pedir disculpas y estrechar lazos con Donald Trump? Yo creo que, de acuerdo a los discursos que hemos visto de Donald Trump, bastante más moderados comparado con todo lo que hizo en campaña, la gran incógnita que existe es qué tipo de presidente va a ser. ¿Va a ser ese presidente autoritario, impositivo, o va a ser un presidente, ese empresario negociador? Yo le estoy apostando más a lo segundo. Y entonces, desde ese punto de vista, yo creo que va a haber no va a ser tan complicada esa relación de los republicanos con Donald Trump en venir y ponerse de acuerdo en una serie, porque él necesita también de la experiencia de muchos líderes republicanos, claro, para hacer gobierno. Y entonces yo creo que la negociación va a ser bastante más fluida. Si las autoridades guatemaltecas, por ejemplo, vienen y que tradicionalmente históricamente hemos tenido un mejor discurso, un mejor entendimiento con los republicanos, si las autoridades actuales guatemaltecas logran percibir esto, entonces yo creo que pueden haber puntos positivos. Pero otra cuestión también importante que tenemos que estar muy atentos es cómo va a ser la relación Estados Unidos-México, porque si en efecto vemos un México bastante golpeado por las iniciativas o las promesas de Donald Trump de campaña, eso también nos puede afectar a nosotros. Claro. O sea, si pensamos, no solo debemos pensar en lo que es el caso de los migrantes en la frontera México-Estados Unidos, sino que el caso de los migrantes centroamericanos en la frontera Guatemala-México, por ejemplo. Entonces, ¿hasta qué punto eso puede endurecerse también? Entonces, son también puntos a tomar en cuenta. No solo se trata de lo que pasa en Estados Unidos, sino que también cómo eso afecta a México y cómo a México puede afectar el resto de la región. Por último, Roberto, antes de terminar la entrevista, ¿ha cambiado en estos días, desde que ya se sabe, presidente, su discurso, su manera de dirigirse? ¿Lo vemos más conciliador? Obviamente, como pasa en la mayoría de los casos, pero también una actitud del Partido Demócrata como acompañando lo que podría llegar a ser la gestión en estos años. Es decir, como que desde el punto de vista político, ¿cómo lo has analizado? ¿Cómo lo has visto? Me llama mucho la atención lo siguiente: después de una campaña bastante sucia, bastante ofensiva, después de posturas completamente inaceptables de parte, en un momento dado, del candidato Donald Trump, los discursos que hemos visto, y eso lo podemos ver cómo se refleja en los mercados, cómo en el momento de ser electo se desploma el peso, se empiezan a desplomar muchas bolsas de valores, y horas después, prácticamente unos pocos días después, hemos visto cómo se estabiliza, claro, todo, y es precisamente debido a ese discurso. Me llama la atención que es un discurso más conciliador de ambas partes, de un Donald Trump, de la élite republicana, pero también del Partido Demócrata, el gran perdedor de estas elecciones sin duda alguna. Es un discurso mucho más conciliador que lo que fue la reelección de Barack Obama, bien, en donde el bipartidismo se quebrantó. Por lo general el bipartidismo es esta figura que, independientemente quién gana las elecciones, pero una vez se convierte alguien presidente, si es demócrata o sea republicano, la oposición viene y dice: estamos dispuestos a trabajar con usted, reconocemos la victoria y saquemos todos adelante al país. Ese bipartidismo fue algo que para la reelección de Barack Obama no vimos esos discursos conciliadores, sino que vimos discursos bastante más fiscalizadores, más provocadores, y esta ocasión, 4 años más tarde, estamos viendo de nuevo un discurso más conciliador, y yo creo que eso es bastante positivo. Muchas gracias, Roberto Wagner, por acompañarnos. Ha sido muy amable, analista internacional Roberto Wagner, y por supuesto hay que poner sobre la mesa todo lo que va a ocurrir en las próximas semanas, en los próximos meses, en esta cuenta regresiva para que asuma el nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y ahora sí, después de esto, damos una vuelta de página y continuamos porque hay temas que están vinculados. Así es, Ricardo. Bueno, temas que tenemos que empezar a hablar, y dentro de estos importantes temas está el plan de gobierno de Donald Trump. Saben, durante su campaña, en uno de esos
reuniones o meetings que tenía con sus seguidores, daba entonces a conocer los 100 primeros días de su gobierno. ¿Cuáles entonces serían sus acciones? Hay varias muy puntuales, algunas con las que algunos congresistas van a estar de acuerdo, otras no. Las vamos a repasar a continuación. ¿Cuál será el plan de gobierno de Donald Trump esta mañana? Bueno, nosotros lo vamos a poner en pantalla para que usted también lo conozca. Miren, bueno, obviamente construir un muro en la frontera mexicana. Él dijo que en su primer mes prácticamente iba a empezar entonces la gestión de este muro. Tener cero tolerancia con los indocumentados que han cometido algún crimen. Sí, pensaba entonces en empezar las deportaciones, si no más empiece su periodo de los 2 millones de ilegales criminales en el país. Triplicar el número de oficiales de deportación, derogar los programas de apoyo a los migrantes, realizar un chequeo extremo de migrantes, prohibir la entrada de refugiados de Siria y Libia, completar el sistema de rastreo biométrico de entrada y salida. Parte entonces del plan de gobierno de Donald Trump. Acuerdos comerciales, veamos qué es lo que dice respecto entonces a estos acuerdos comerciales que tienen algunos países cuestionándose, bueno, cómo quedarán cuando asuma la presidencia el 20 de enero. Quisiera eliminar el acuerdo transpacífico, restringir la posibilidad de las empresas de aprovechar acuerdo de libre comercio para sacar sus plantas y los trabajos en Estados Unidos, crear un impuesto de importación del 35% en la frontera con México, crear un impuesto del 20% sobre las mercancías importadas. Aparte, renegociar el NAFTA con México y Canadá. La economía norteamericana, bueno, piensa incentivar a los estados para que establezcan sus mínimos de acuerdo con sus necesidades competitivas. Esto estamos hablando del sueldo mínimo en los estados. Subir también a $10 por hora el sueldo mínimo federal. En justicia criminal, bueno, darle más armas y entrenamiento a los oficiales de seguridad, construir el muro entre México y Estados Unidos, permitir el uso médico de la marihuana, pero no legalizarla y garantizar el respeto y el agradecimiento de los ciudadanos hacia la policía. De hecho, también ha dicho que en esos primeros días quiere buscar un reemplazo a uno de los jueces que integran la Corte de Constitucionalidad de Estados Unidos. Bueno, ¿y qué va a hacer ante los ataques terroristas? Este es un tema, bueno, que lo arrastró durante toda su campaña y fue uno de esos temas controversiales y polémicos. Cortar las fuentes de ingresos de ISIS, restablecer métodos mejorados de interrogación para sospechosos de terrorismo, prohibir la entrada temporal de musulmanes a Estados Unidos, vigilar las mezquitas y crear un registro de todos los musulmanes en el país y forzar a las naciones del Medio Oriente a involucrarse en la lucha en contra de ISIS. En cuanto a los derechos civiles, bueno, mantener la acción afirmativa mientras proteja a minorías que lo necesiten, dejar que cada estado establezca leyes sobre el uso de baños para personas transgénero, respetar la decisión de la Corte Suprema sobre el matrimonio igualitario. Los impuestos, bueno, eso sí fue uno de esos temas que hablaba en los debates con mucha pasión. Así lo decía Donald Trump. Bueno, miren, reducir de 7 a 4 las categorías a la hora de declarar impuestos, poner un tope de 15% en los impuestos que pagan las empresas, eliminar el impuesto a las herencias, eliminar los impuestos sobre el ingreso para las familias que ganan menos de $50,000 al año. Aparte, quiere también minimizar o reducir los impuestos que pagan las empresas. Parte entonces de los planes de gobierno que ha lanzado Donald Trump, el presidente electo de Estados Unidos. Esto era lo que decía en su campaña. Obviamente hay que esperar a ver cómo se desarrolla y bueno, con qué plan concreto llega el próximo 20 de enero a la Casa Blanca, cuando bueno, tomará el puesto, cuando Barack Obama sale de ese país, de ese asiento, rompiendo ya 8 años de el Partido Demócrata en Estados Unidos. Nosotros vamos a estar muy pendientes, obviamente, hablando de esto a lo largo de estos meses y claro, en enero conocer un poquito más acerca de las acciones que tomará Donald Trump. Vamos a seguir con más. Muchas gracias, María René. Y ahora sí hablamos del mundo de los espectáculos, aunque también tiene relación con la vida política. Y es que vaya si no, estas elecciones estuvieron muy relacionadas con los artistas y lo que decían, así que vamos contigo, Cristian. Para siempre tú. LG, Yalush